Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Farus, el podcast de vida y teología. Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes la tercera sesión, ya nuestro tercer episodio, un episodio que va a estar lleno de sorpresas, que va a ser de mucha edificación también, porque vamos a estar hablando sobre un tema muy importante para la iglesia actual, que tiene su origen, digámoslo así, en la iglesia histórica. Así que, como habíamos mencionado en el episodio número 2, hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros y es un gran amigo, mi mejor amigo, y nosotros podemos conversar con él el día de hoy. Él es pastor en la Iglesia Bautista Reformada en Yaruquí, en Ecuador, y él también es coordinador de la carrera de teología en el Universitario Rumiñahui, así que es un gran amigo, equipado teológicamente, y hoy vamos a conversar con él. Así que permíteme saludarte, Charles, ¿cómo estás? Hola Franklin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a este programa y sin duda para mí será de mucho gusto poder compartir algo de lo que el Señor me permitió conocer también. Para todos los que nos oyen, igual es un gusto saludarles y que Dios les bendiga en esta mañana. Bien, muchas gracias, Charles. La verdad es que creo que no había una persona más idónea en la cual podríamos preguntarle el tema de hoy, porque hoy vamos a estar hablando sobre credos y confesiones. Y en los episodios anteriores nosotros hemos visto el legado de la Reforma Protestante, tanto en el aspecto teológico como en el aspecto bíblico, incluso un poco en el aspecto de la predicación de la palabra de Dios. Y hoy queremos enfocarnos en ese tema de credos y confesiones porque hay una gran realidad. Hoy en Latinoamérica y sobre todo en nuestro país, en Ecuador, creo que se conoce muy poco acerca de qué son credos y confesiones. Y bueno, como tú eres pastor en una iglesia confesional, entonces ustedes tienen un estudio muy profundo acerca de qué son las confesiones. ¿Y qué tal si empezamos por ahí, por favor? Ayúdanos a entender qué son las confesiones y por qué surgieron o por qué fueron necesarias como un resultado de la Reforma Protestante. Claro que sí, Franklin. Y bueno, la pregunta realmente es muy importante porque como bien lo mencionas, hoy vivimos un movimiento en las iglesias, digamos, postmodernas, como lo catalogo en este tiempo, en donde el resultado final es encontrar un hombre psicológico, en donde antes, sin duda, la identificación plena del hombre tenía que ver con factores externos, pero hoy el ser humano se identifica con el yo y eso hace que la teología incluso caiga en un campo muy subjetivo y por lo tanto volver a nuestras raíces históricas considero es muy importante para salvaguardar nuestra fe, ya que tiene un fundamento y un peso histórico. Y bueno, comenzando con esta idea, yo quiero definir un poco los conceptos para que tengamos en claro que lo que voy a explicar hoy en día o en esta hora no es un concepto romanista, o sea, no es, porque, y quiero decir esto claro porque muchas veces cuando hablamos credos y confesiones y en la experiencia como tal, cuando he mencionado esto a personas que están viniendo a la iglesia, sonará como que fuese muy de tradición católica romana, como, oye, mira, credo y suena algo muy católico romano, como si vamos a rezar a la Virgen, cosas así. Entonces es un poco curioso observar cómo el día de hoy muchas personas desconocen incluso sus raíces históricas y qué es lo que realmente significa, pero tomando en cuenta este punto de partida, vamos a mirar que eso no nace justamente en el corazón de de la iglesia medieval, de la iglesia en donde, de la iglesia donde había tomado cierto poder sobre y ocultado ciertas verdades al público en general, sino que en sí nace desde un corazón, desde el tiempo de de la iglesia primitiva. Y quiero dividir esto en dos partes porque
hay que entender que son dos conceptos diferentes. Y es que si nosotros hablamos de un credo, debemos entender que la palabra credo viene del latín credum, que significa prácticamente yo creo, es decir, algo que yo declaro, yo creo con fidelidad y constancia. Es claro y es interesante resumir esta palabra porque si nosotros miramos lo que es un credo en el sentido de la definición y el argumento como tal, siempre tiene que o está ligada a una declaración breve y formal de las creencias fundamentales del cristianismo en aquel entonces, de los primeros 3 siglos, en el cual la iglesia comenzó prácticamente a desarrollarlo. Y por lo tanto, si nosotros tomamos en cuenta que incluso la palabra católico significa universal, la iglesia siempre ha tenido una declaración de credo, es decir, lo que yo creo. Y aún si nosotros miramos la escritura mismo, vemos muchas veces los énfasis en donde en la misma escritura los mismos apóstoles daban declaraciones fieles de lo que ellos creían como tal, en donde sus doxologías, su testimonio fiel, en donde ellos mismos argumentan y dicen, oye, yo creo. Por ejemplo, Jesús le pregunta a Pedro, ¿y tú quién dices que soy? Y él dice, bueno, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, y por lo tanto es una declaración, es un credo como tal, es algo resumido, en donde se expresan doctrinas esenciales y a lo largo en la historia del cristianismo vemos que tiene un carácter universal, en el sentido de que las iglesias que estaban ligadas al testimonio apostólico mantenían un mismo credo como tal. Y esto surge, de hecho es curioso pensar cómo nacen los credos porque surgen como defensa contra las herejías que estaban en aquel entonces. Uno de los más antiguos, por ejemplo, el Credo de los Apóstoles, que es un documento realmente histórico e importante en el cual resume la fe apostólica en una declaración constante, porque debemos entender también algo, que la iglesia se identificaba por medio de estos credos. Uno podía decir que es cristiano, pero realmente lo que definía a uno realmente si era cristiano o no era lo que él confesaba, es decir, lo que él creía y por lo tanto el credo no solamente se mantuvo como un documento histórico, sino como una identificación fiel de lo que el cristiano creía en aquel entonces. Y esto es importante. Más adelante, de hecho, se formula otro credo llamado el Niceo Constantinopolitano, en donde a través del Concilio de Nicea en el 325 se afirman doctrinas centrales, por ejemplo, una de ellas la misma Trinidad, la deidad de Cristo, la encarnación, la resurrección, y por lo tanto los credos nacen bajo este sentido de una formulación breve y universal de las verdades esenciales de la fe cristiana, y más adelante se las va a utilizar incluso para enseñarlas, para confesarlas y para preservar en la ortodoxia cristiana que comienza a desarrollarse en los primeros siglos. Pero esto no se queda ahí, sino que como nosotros vemos a través de la historia, la iglesia comenzó a formularlo de tal manera en cómo, como una doctrina veraz, en donde el cristiano ahora, por ejemplo, uno puede decir que es cristiano, pero a veces solo por mera asistencia dominical, pero en aquel entonces un cristiano se identificaba con lo que él creía y por lo tanto esta formulación es algo breve, pero también es universal. Y cuando digo universal es que fue aceptada por la iglesia en su totalidad. No es solo por una localidad, como una vez yo escuché decir, no es que los credos era solo para una secta de cristianos, no era una confesión o una declaración cerrada para un grupo, sino que toda la gente alrededor del Imperio Romano en aquel entonces confesaba la misma verdad y esto era una defensa contra las herejías que se estaban levantando en estos siglos. Pero vemos, bueno, sin duda, y ustedes han visto en los episodios pasados, cómo la Reforma Protestante rescata esa verdad como tal, pero cuando las confesiones se elevan, que esa es otra definición como tal. La confesión de fe, en cambio, es un documento, a diferencia del credo, que es breve y es conciso. La confesión de fe, en cambio, es un documento doctrinal más amplio. Y a diferencia del credo, la confesión es algo más sistemática, ¿sí? Que es como pensar en día de hoy tener una teología sistemática en nuestras manos. En aquel entonces, sin duda, no había como decir la teología sistemática de Berkov o de Grudem, sino que habían las confesiones, que eran documentos escritos más extensos de forma sistemática, que de alguna manera exponían de manera organizada las creencias de lo que la iglesia creía
en el sentido de su confesión de fe, es decir, de las doctrinas centrales. Y esto prácticamente nace para dar una respuesta a la iglesia en Roma, es decir, a la respuesta a la iglesia medieval. Surge después de la reforma protestante. ¿Por qué? Porque debemos entender que justamente la iglesia católica romana, en aquel entonces la iglesia medieval, había encerrado o había secuestrado la verdad de los feligreses, y por lo tanto, cuando nacen las confesiones, lo que hacen bajo los movimientos puritanos es tratar de recuperar de una manera más sistemática sus respuestas constantes por medio de capítulos, doctrinas más extensas, verdades en contra de la Iglesia Católica Romana en la Edad Media. Por lo tanto, aunque la confesión como tal, a diferencia del credo, es más extensa, es más detallada y es más contextual, lo que sí identifica, o que sí diferencia, perdón, a diferencia del credo, es que literalmente la confesión sí da una identidad, ¿sí? Porque también define una tradición en particular. Y es así que justamente en el desarrollo post-reforma protestante, que se le conoce en la historia como la Alta Ortodoxia Reformada, se comienzan a desarrollar dos documentos históricos de confesión de fe, conocida una de ellas, por ejemplo, como la Confesión de Fe de Westminster, y la otra, la Confesión Bautista de Londres de 1689, que previamente hay un documento que no es muy bien mencionado, pero también es importante, que es la Confesión de Savoy, que puritanos, por ejemplo, como Jonathan Edwards, John Owen, Richard Baxter, otro característico de Mayan Cox, y otro de ellos, por ejemplo, como el pastor Benjamin Kick, que son pastores o puritanos que trataban de articular la confesión como tal de acuerdo a su identidad histórica, uniéndose sobre todo a estas doctrinas más sistemáticas, y por lo tanto las confesiones desarrollan doctrinas, por ejemplo, como la misma escritura, la soberanía de Dios, que tiene que ver con el tema de la elección, la justificación, la iglesia, porque ahí nace el punto también más adelante del congregacionalismo con el modelo presbiteriano, y el modelo anglicano como tal que se va desarrollando, el uso de los sacramentos, por ejemplo, a diferencia del romanismo. Es por eso que esa lectura, cuando ustedes leen las confesiones, se van a dar cuenta que prácticamente hay una diferencia en las prácticas, por ejemplo, los sacramentos, que las confesiones determinan y dicen, no, miren, esta es la vía apostólica, es la vía bíblica, a diferencia de lo que el romanismo practica, incluso hasta el día de hoy. Hay un capítulo, por ejemplo, sobre la ley y el evangelio para contrarrestar a aquellos antinomianos que creían que la ley estaba anulada por la gracia como tal. Y también hay un capítulo final, aunque no muy extenso, sobre la escatología. Entonces, si lo definimos o lo resumimos de una forma breve, podríamos decir que, a diferencia del credo, la confesión de fe es una exposición sistemática que detalla las doctrinas que identifican a una iglesia o una tradición teológica en particular. Es por ende que, por ejemplo, la Confesión de Westminster está ligada muchas veces a la Iglesia presbiteriana, mientras la Confesión de Fe de Londres de 1689, como bien su nombre lo indica, está ligada a los bautistas particulares, no a los bautistas no particulares, sino a los bautistas particulares, porque son aquellos que abrazan esta confesión y se suscriben a ellas. Entonces, bajo ese sentido, podríamos decir, palabras o en dos oraciones más resumidas, que el credo, como les mencioné en esta explicación, prácticamente es lo esencial que todos los cristianos ortodoxos deberíamos creer. Eso nos diferencia, por ejemplo, de las sectas o de aquellos que están en contra, por ejemplo, de la doctrina trinitaria o de la vida de Cristo, porque si uno dice ser cristiano pero no cree en la Trinidad, entonces no puede ser cristiano, porque es una verdad que literalmente es esencial para todos los cristianos, que nos une y que podríamos decir son las doctrinas esenciales del cristianismo. En cambio, la confesión de fe es una tradición, o nace como una tradición específica que entiende y organiza toda la doctrina bíblica punto por punto, y la sistematiza de tal manera que es una respuesta abierta ante lo que la otra gran tradición, digamos, histórica, que es el catolicismo romano, ha venido construyendo a través de sus doctrinas y definiciones a lo largo de la historia. Entonces, en ese sentido, es importante. ¿Por qué? Porque estas dos
pautas nos conectan con la iglesia histórica justamente y que como dije al inicio es algo que hoy en día nosotros estamos viviendo en vez de que sea alentador, a veces olvidamos nuestra identidad o nuestras raíces históricas y por lo tanto nos ayudan a no desviarnos de las verdades fundamentales también, porque al final es una norma que traza un camino, pero no es una norma sobre encima de la verdadera norma que es la escritura. De hecho, la confesión, las confesiones de fe, incluso los mismos credos, se le debería considerar como una norma normada, es decir, una norma que debe ser normada por las escrituras, porque a diferencia del catolicismo romano, la tradición reformada lo que intenta hacer es elevar la sola escritura como la autoridad máxima, incluso sobre el desarrollo de las mismas doctrinas que aquellos puritanos construyeron a través de las confesiones de fe y aquellos hermanos del primer siglo construyeron a través de los credos. Ahora, ¿podemos decir sí, amén a los documentos históricos escritos? Sí, si bien están suscritos y normados por la escritura, entonces tenemos la libertad y la seguridad de poder abrazarlas y suscribirnos a ellas el día de hoy, aun incluso pensando en el hombre posmoderno como tal. Excelente. Yo creo que es una explicación bastante clara de lo que son los credos y las confesiones, de su origen, de su utilidad. Pero aquí surge otra pregunta, porque vivimos prácticamente 500 años de la Reforma y sobre todo vivimos en un contexto muy diferente. Vivimos en Latinoamérica, en Ecuador en el 2026. Y la pregunta nace de, digámoslo así, mucho desconocimiento de parte de las iglesias en Latinoamérica acerca de credos y confesiones. Entonces, al tú venir de una iglesia confesional, yo quisiera que nos ayudes a entender por qué los credos y las confesiones son importantes el día de hoy. Porque si bien es cierto, en aquel tiempo de Lutero y luego de los puritanos, había muchos ataques doctrinales y se trataba de formular un camino, credos, confesiones, incluso catecismos, que ya aprendimos que no tiene nada que ver con la rama del catolicismo romano, sino que en realidad catecismo quiere decir universal, el católico, y catecismo es una herramienta para enseñar que los protestantes o los cristianos evangélicos también tenemos en nuestra teología histórica. Entonces, ¿por qué es importante hoy? ¿Por qué es importante que una iglesia abrace la teología histórica, abrace lo que se ha creído en la iglesia durante los siglos? Ayúdanos a responder eso, por favor. ¿Por qué es importante? Claro que sí, Franklin. Y bueno, esto tiene, conectando un poco con la historia, porque me gusta razonar en algo importante, y es que todo lo que nosotros vivimos hoy, todo, sea relacionado a la teología o sea relacionado a nuestra parte social, por así decirlo, en cuanto a la sociología, la política, todo tiene un fundamento histórico. Hoy en día nosotros vimos prácticamente el resultado del desarrollo histórico de siglos que a veces nosotros ignoramos, pero como bien dice el dicho, el que olvida la historia está obligado a repetirla y creo que para nosotros no debería ser un desconocer cómo se ha venido degradando el sentido confesional, porque esto no fue, por así decirlo, de la noche a la mañana. Ojo, no es que a partir del siglo XVII los cristianos dijeron ya aquí se acabó, ahora tenemos una nueva revelación o algo parecido y olvidaron las confesiones, ¿no? Sino que justamente, como les mencionaba en anterior explicación, la confesión, las confesiones como tal, que están ligadas a los credos universales, por lo cual las doctrinas fundamentales mencionadas, que justamente expliqué, están incluidas en estos documentos, pero cuando analizamos un poco la historia, vemos, para llegar al punto de la respuesta, justamente vemos que la era confesional fuerte, en donde, como les mencioné, la alta ortodoxia reformada se desarrolla en los siglos XVI y siglos XVII, en donde justamente esta formulación de la identidad doctrinal era esencial para los cristianos, porque sin duda, como bien tú lo dijiste, era un contexto totalmente diferente. Era necesario poder definir la doctrina ante un catolicismo romano que había usurpado la verdad, había enclaustrado como tal el pensamiento
cristiano y por lo tanto era importante volver a las escrituras, era volver otra vez a definir, a conversar, a hablar, a dialogar, a que aquel zapatero o aquel obrero conociera la teología o conociera a Dios como tal, era importante. Por lo tanto, en esta era confesional fuerte vemos cómo literalmente la fe bíblica se defendía de una forma veraz ante Roma mismo, se unificaron comunidades reformadas, es decir, estas comunidades reformadas comenzaron a unirse por medio de estas confesiones, se protegieron contra herejías que el mismo papismo o la misma teología católica romana había elevado. Y aquí es, bueno, como les mencioné anteriormente, estas dos grandes confesiones, como otras aquellas que podemos observar en este tiempo se desarrollaron, como una de ellas incluso la confesión de Habsburgo, que también es parte fundamental de esta, más la confesión de Westminster y la confesión de Londres. Pero ¿cómo llegamos del siglo XVII a nuestro siglo hoy como tal a tener una desvalorización o no conocerla o desconocerla en este sentido por varias razones? Y es que si vemos el puente histórico, en el siglo XVIII pasa algo interesante y es que se introduce lo que se conoce como la ilustración y el racionalismo, en donde con la ilustración literalmente se cambia la autoridad cultural y por lo tanto se eleva la razón humana y ésta, al elevarse, va a desplazar la autoridad confesional, en donde la ilustración y el racionalismo comenzaron a cuestionar doctrinas sobrenaturales que sin duda vemos como a través del siglo XVIII comienza a haber una cierta desvirtuación, se comienza a desvirtuar, perdón, el sentido de la exposición, por ejemplo, de los milagros de Jesús, se comienzan a cuestionar como tal y por lo tanto, aquí es donde comienza a germinarse el individualismo religioso en este punto. Esto bajo el desarrollo del siglo XVIII de la Ilustración y el racionalismo, vemos cómo la idea confesional comienza a debilitarse y por lo tanto la fe es vista como algo literalmente recibido y normado por una tradición y pasa a entenderse como una experiencia personal, ¿sí? Ahora ya no es tanto un sentido de lo que la iglesia puede decir, sino que ahora la pregunta es, ok, tú tienes tu fe, está bien, es tu experiencia personal y dejémoslo hasta ahí. Y eso unido con el movimiento del liberalismo teológico del siglo XIX, en donde Friedrich Schleiermacher que define incluso la religión como el sentimiento de dependencia absoluta y esto hace que literalmente en el siglo XIX las doctrinas ya no sean verdades objetivas, es decir, lo que los reformadores en la alta ortodoxia reformada habían desarrollado bajo una sistematización de doctrinas claras y objetivas, ahora literalmente las doctrinas ya no son verdades objetivas. En este siglo del liberalismo teológico, bajo la luz de la ilustración y el racionalismo y bajo la figura clave de Friedrich Schleiermacher, comienza a verse la religión como una experiencia, más que literalmente el centro de la declaración o la definición de lo que uno podía creer. Por lo tanto, ahora se eleva la experiencia, más no ya la verdad objetiva en este punto, y por lo tanto las confesiones de fe son vistas en este siglo como documentos históricos y ya no como una norma sistemática de la doctrina cristiana como tal, como lo había explicado anteriormente. Y por lo tanto, en Europa hace que el confesionalismo pierda peso en muchas iglesias y comience a debilitarse como tal. Esto afecta directamente al otro lado, por así decirlo, el otro lado del charco, en donde de Europa pasamos a América, y aquí va a tener un poco de conexión con nosotros en América Latina, porque debemos entender que justamente en el siglo XIX y en el siglo XX comienza un movimiento basado en el pragmatismo y los avivamientos teológicos, en donde en Estados Unidos y posteriormente en América Latina se va ahora a priorizar el evangelismo práctico, ¿sí? Es decir, vamos a unirnos a la misión. De hecho, el lema implícito en estos siglos literalmente se decía que la doctrina divide, pero la misión nos une como tal. Entonces, el crecimiento numérico importaba más que la precisión doctrinal y comienzan a haber misiones evangélicas que son enviadas a Latinoamérica sin el peso teológico necesario, sino que solamente era el enfoque de hacer evangelismo práctico, de alcanzar a las almas, de ir hacia aquellos lugares no alcanzados y por lo tanto, como se va a priorizar el evangelismo práctico, poco a poco el confesionalismo se va a olvidar como tal y por lo tanto ahora se busca un
una unidad en donde se comienzan a minimizar diferencias doctrinales. Entonces, tú tienes ahora en este movimiento del siglo XIX y siglo XX a varias denominaciones que antes quizá ni siquiera estaban, como por así decirlo, unidas por precisiones doctrinales que de alguna manera u otra los dividían, pero ahora tú los tienes. A pentecostales, a bautistas, a incluso muchos anglicanos, haciendo metodistas también, haciendo misiones en conjunto, siguiendo el lema justamente de que la doctrina divide, más la misión nos debería unir. Entonces, en este punto nace el evangelicalismo más amplio en este sentido, pero con menos pureza confesional. Y eso llega a darnos un sentido más real en el siglo XIX, el siglo XX, perdón, en donde el siglo XX comienza a surgir un denominacionalismo sin profundidad doctrinal. Porque después de las guerras mundiales, que sin duda vemos en la historia cómo estas afectaron también, comienza a promoverse el ecumenismo y muchas iglesias post justamente el siglo XX comienzan a mantener confesiones solamente en papel, como un aspecto quizá de identificarse con una denominación, pero no tanto en la práctica. Y esto es importante con lo que voy a responder después. Y por lo tanto, por ejemplo, hoy tenemos iglesias bautistas que no conocen, por ejemplo, ni su propia confesión, y eso pasa también con iglesias presbiterianas históricas que están unidas o por denominación se llaman presbiterianas, pero no conocen su confesión. ¿Por qué? Porque prácticamente el confesionalismo, ya a partir del siglo XX, pasa a ser de identidad viva. De lo que era en el siglo XVI a ser un documento archivado y solamente de referencia de investigación en cada una de las iglesias. Entonces, aquí llegamos hoy al siglo XXI. Y eso es lo que ahí quiero yo responder con más exactitud a la pregunta de Franklin. Y es que justamente en el siglo XXI, hoy, ¿qué tenemos a nuestro alrededor? Y como les dije al inicio de este podcast, hoy estamos viviendo el hombre psicológico, es decir, el hombre que se siente bien consigo mismo, más no con verdades objetivas que la escritura misma enseña. Y por lo tanto, hoy vemos, por ejemplo, en el siglo XXI, a través de todo este auge que les vine mencionando, histórico que nos une, iglesias, por ejemplo, centradas en experiencias más que en verdades objetivas. Vemos un auge y un despertar de predicaciones terapéuticas, en donde hoy la predicación está centrada en el ser humano, más no en exaltar la verdad de Dios en medio del púlpito, como debería ser. Es decir, otra vez se desplazó el púlpito para llegar con el mensaje al hombre terapeuta o al hombre terapéutico y por lo tanto la predicación hoy se ha vuelto más terapéutica. Vemos un minimalismo doctrinal en donde ahora definir la doctrina no importa, solo importa que la iglesia esté llena o que nos sintamos bien o que el miembro tenga, no sé, una buena entrada, que tenga unas buenas sillas, que tenga un buen equipo de sonido, que tenga personas que toquen súper bien, aunque no me importa si son cristianas, etcétera, etcétera, porque hoy hemos minimizado la doctrina justamente pensando bajo este resultado, que la doctrina no importa, nos debería unir la misión en este punto y por lo tanto, hoy en nuestra cultura postmoderna, literalmente hay muchas sospechas sobre afirmaciones absolutas. Entonces, ¿qué tenemos el día de hoy? Hoy tenemos iglesias con identidad difusa y miembros que están dentro de la iglesia sin una formación doctrinal sólida. Y por lo tanto, aquí hay un problema que hoy en día, por la gracia y la providencia del Señor, se está volviendo nuevamente a los documentos históricos en donde en estas últimas décadas ha habido un resurgimiento confesional impulsado nuevamente por los ideales de la reforma, en donde literalmente volvemos a estos documentos. Ahora, hoy en día es importante y bajo la experiencia como tal es clave. ¿Por qué? Porque al nosotros entrar en una iglesia que no tenga claro lo que cree y que, ojo, y aquí quiero ser muy preciso con esto, hoy en día no es necesario inventarse el agua tibia, por así decirlo. Porque si, como les dije al inicio de esta segunda pregunta, todo lo que nosotros vivimos hoy tiene un fundamento histórico. Si nosotros hoy decimos algo, déjenme decirles que si
escarbamos un poquito en los libros, vamos a ver que alguien más también ya lo reformuló y ese alguien también lo tomó desde un aspecto histórico. Y otra vez nos volvemos a conectar a la esencia justamente de la Iglesia del Nuevo Testamento, en donde esa doctrina histórica es congruente y consistente a lo largo del tiempo. Por lo tanto, si nosotros vemos hoy en día qué es lo que pasa muchas veces en las iglesias, es que aún nosotros como pastores hemos olvidado poner un marco de seguridad, no un marco, ojo, de prohibición, sino de seguridad. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si el día de mañana viene alguien y dice, ¿sabe qué, hermanos? Yo tengo una nueva revelación, Dios ayer me habló un sueño y hoy tengo una nueva doctrina para ustedes. Si nosotros, aún como miembros de iglesia, no tanto los pastores, porque sin duda los pastores somos llamados a velar y a cuidar ese cerco de que nadie pueda traer una doctrina diferente a la iglesia, y somos los guardianes como tal de esta iglesia por la cual Dios nos ha dado las llaves por medio de Cristo. Si el miembro no conoce, mañana prácticamente el miembro va a decir, es verdad, así debe de ser, Dios ha hablado. Y nos volvemos otra vez a ciertas prácticas en donde, como la doctrina no es importante, como la definición sistemática de ella no es clara, como el miembro no la conoce, entonces hoy nos encontramos con iglesias débiles, iglesias que se debilitan por su liderazgo, iglesias que no tienen procesos claros, iglesias que no abrazan una identidad doctrinal clave, que ojo, esto no es ser sectario ni volverse radical o legalista en este sentido, sino es entender que la norma que de alguna manera debe surgir dentro de la iglesia debe estar acorde con la escritura. Y como tal, hoy en día no estamos llamados a buscar nuevas verdades, sino volver a la verdad fundamental del evangelio fielmente expresada por medio de estos documentos históricos. Por lo tanto, en este sentido, hoy en día es clave que para la iglesia que ha perdido su identidad doctrinal o su identidad teológica, regrese nuevamente como tal en este sentido. ¿Por qué? Porque esto va a afectar todo. A veces solo hablamos como de doctrina, solo como un aspecto académico, pero si nosotros vemos, por ejemplo, el sentido doctrinal, la doctrina afecta cómo hacemos la misión, por ejemplo, hoy, o va a afectar también cómo hoy adoramos al Señor por medio de la música, cómo por medio de la liturgia adoramos al Señor. Si tenemos una identidad clara y teológica, entonces vamos a saber cómo, de quién es el culto y para quién es el culto. Vamos a saber cómo la estructura de nuestra iglesia puede funcionar en medio de un mundo en donde muchas veces las ideas gerenciales o externas de organización pueden afectar el pensamiento cristiano interno. Y por lo tanto, tener una identidad clara nos ayuda literalmente a recuperar la esencia misma de la doctrina, la cual, como Pablo le dijo a Timoteo, ella es el columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, si nosotros tomamos en cuenta este sentido, podemos mirar con agrado las confesiones y los credos, porque sabemos que esto, a más de quizás ser una etiqueta y que no queremos caer en etiquetas pues el prejuicio como tal, esto ayuda a que nuestros miembros o la iglesia tenga un cerco de seguridad doctrinal en donde mutuamente podemos cuidarnos de aquellas herejías externas que pueden entrar a la iglesia, que hoy sutilmente lo están haciendo. Hoy vemos, por ejemplo, aunque no es que estamos batallando, por ejemplo, con el arrianismo de los primeros siglos, como la iglesia lo batalló, pero hoy quizá luchamos con ideas posmodernas que hoy, por ejemplo, desvirtúan a la familia, desvirtúan el sentido del matrimonio, desvirtúan o quitan los valores de la masculinidad y la feminidad. Y tener documentos históricos claros nos ayudan a definir quiénes somos, de quién somos y para quién vivimos. Entonces, bajo este sentido, es importante que en este sentido preciso, nosotros hoy en día, como iglesias bíblicas, podamos recuperar la esencia histórica como tal de las doctrinas sistemáticas, que sin duda tienen un alto contenido teológico, y yo les invito a aquellos que nos están escuchando, y si son parte líderes de ministerio, a que puedan hacer ese ejercicio, sentarse a estudiar, a leer, a analizar uno por uno con la Biblia abierta a un lado, y poder mirar si realmente esta tiene un peso como tal. Y bajo ese sentido, ustedes van a encontrar una riqueza teológica, histórica en cuanto a este punto. Entonces,
Hoy en día, como les decía, hay una falsa percepción de que uno no debería estar, o a veces esta idea de solo Biblia, y caemos en un biblicismo muy extremista, en donde a veces decimos, no, es que solo lo que la Biblia diga. Sí, está bien que la sola escritura sea elevada, pero hay muchas doctrinas que, o nombres o definiciones como tal, que no están en la escritura, pero aún así la abrazamos. Y una de ellas, por ejemplo, es la palabra Trinidad, que es fundamental y esencial para nosotros el día de hoy. Entonces, bajo este sentido, hoy se ha perdido por todo este punto, o en resumen, hoy se ha perdido todo este sentido confesional por lo que vemos en la historia, pero también, ojo, hoy en día la iglesia tiene que volver nuevamente a esas verdades centrales para contrarrestar las mentiras y los engaños de este siglo, que aunque como bien Franklin lo dijo, no es el mismo contexto pensar del siglo XVI al hoy, pero hoy la iglesia también enfrenta de manera sutil otras mentiras o herejías que se están introduciendo de forma muy perspicaz en medio de nuestras iglesias, y por lo tanto necesitamos tener un cerco de seguridad para guardar la identidad y la santidad misma de la iglesia. Entonces, creo que bajo esta explicación quisiera elevar estos puntos, por lo que hoy nosotros vivimos como tal. Y como ustedes ven, es un proceso gradual que hoy las iglesias incluso luchan con esto, y que yo sé, no es un proceso fácil, no es algo que se lo toma el noche a la mañana. De hecho, hay mucho prejuicio solamente con las palabras como tal que a veces nosotros decimos. Y entender esto sin duda nos ayuda a tener una mayor claridad, incluso mayor dirección para aquellos que se están uniendo a nuestras iglesias, para saber y decirles, oye, mira, nosotros creemos en esto. Entonces, el miembro puede entrar tranquilo a la iglesia sabiendo qué cree su iglesia, qué cree aquella iglesia donde se va a unir. Y tranquilamente el miembro puede decir, sí, está bien, yo entiendo, esto es bíblico, me añado y puedo abrazar y vivir conforme a esta verdad. Entonces, tomando en cuenta que es una norma normada, que la escritura siempre va a estar encima de esta norma, y por lo tanto podemos descansar, que es una verdad consistente que el Señor a través del tiempo, por medio del Espíritu Santo, ha iluminado a estos hombres para ayudarnos a tener ahora estas doctrinas que son sin duda históricas y valiosas, para que el día de hoy nos ayude a salvaguardar la fe y de esa manera ser responsables con nuestro llamado. Entonces, eso podría mencionar, mi estimado Franklin. Gracias. Creo que en este episodio hemos tenido mucho contenido, muchas definiciones importantes y te agradezco, Charles, porque hoy en día se necesita regresar a la teología histórica, porque existen muchas novedades y nuevas revelaciones que en realidad afectan a la iglesia, que no son bíblicas, y eso puede traer muchos problemas eclesiológicos más adelante, ¿no? En la vida de una iglesia y obviamente en la vida de las personas de esa iglesia que están siendo desviados de la verdad por unas supuestas nuevas revelaciones. Y creo que es allí el punto donde la teología histórica, los credos y las confesiones nos ayudan a articular nuestra fe, nos ayudan como una herramienta también para la defensa de la fe, de la ortodoxia o de la sana doctrina, porque eso es lo que la iglesia ha creído por todos los siglos, ¿no? Los siglos anteriores. Así que yo creo que si Dios permite, podríamos hacer una parte número 2, definiendo algunos temas prácticos, sobre todo, porque en Latinoamérica, como bien dijiste, estamos en un vacío doctrinal. En nuestro país, por ejemplo, estamos en un vacío doctrinal donde muchas iglesias practican cosas que no son bíblicas, dicen cosas que no son bíblicas, y lo más triste de todo es que la predicación ha decaído y, como bien dijiste, ni siquiera se le podría llamar predicación bíblica porque es pura motivación o coaching, y eso afecta no solo la vida de esa iglesia como tal, sino que afecta al cristianismo en nuestro país y en Latinoamérica. Pero por otro lado también vemos ese resurgimiento de las doctrinas de la gracia, vemos el resurgimiento de esos principios reformados y al mismo tiempo ese, digámoslo así, redescubrimiento de la teología histórica, de los credos, confesiones y catecismos que
fueron de utilidad en los siglos anteriores y que siguen siendo de utilidad para nosotros hoy como un marco de referencia para no desviarnos de lo que la Biblia y la sana doctrina muestran. Así que, mi querido amigo, te invito a una segunda parte en algunas semanas para que nosotros podamos seguir conversando acerca de credos y confesiones. Y de verdad que para nosotros fue un gusto poder tenerte aquí. Gracias por tu tiempo y gracias por la explicación que nos has dado. No sé si quieras despedirte. Claro que sí, gracias en verdad, Franklin, por esta oportunidad. En verdad, este ha sido un espacio de mucho aprendizaje, de volver también a escuchar algunas verdades fundamentales dentro de los capítulos anteriores que también se expusieron. Y pues muchas gracias por este espacio. Espero, si Dios permite, en una próxima ocasión poder acompañarles también. Y bueno, sería para la próxima. Así que muchas gracias a todos los que nos me acabaron de escuchar también. Gracias por la paciencia del tiempo de poder escucharme, y pues haya sido un poco de bendición y de ánimo y también de luz para nuestras mentes en este tiempo de exposición. Bien, muchísimas gracias y si Dios permite, nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo.